Todavía es pronto quizás para evaluar los daños de este incendio que está haciendo sobre el entorno, el ecosistema de la isla de Tenerife, pero ya se notan los estragos del paso del fuego. Vamos a hablar de este asunto con Jaime Coello, es director de la Fundación Teleforo Bravo. Juan Coello. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Sabemos que está siguiendo este incendio desde el primer momento. Por las características que está adoptando este incendio y por la zona en la que se originó, ¿qué podrías decir? Bueno, lo que hemos venido sabiendo, ¿no?, que los expertos lo califican como un incendio de sexta generación. Eso implica que tiene la capacidad de crear un clima propio, que genera esas nubes, esos pirocúmulos, incluso la posibilidad de crear nubes todavía mayores que lleguen a la estratosfera, como esos pirocumulonimbos, y eso genera pues mucha turbulencia a nivel de la columna eruptiva, iba a decir eruptiva porque se parece mucho a lo que es un volcán. Sí, convectiva. Y realmente también afecta a nivel de superficie a toda la actuación que se está realizando. Afecta tanto a medios aéreos como a medios de tierra. Pero lo que sabemos fundamentalmente es que el monte estaba muy seco. Estamos hablando de que Canarias atraviesa el ciclo seco más largo desde que hay registros, prácticamente 12 años, y estamos hablando de que hay muy poca humedad. Y todo esto genera las condiciones pues propicias para que se produzca un gran fuego como este, ¿no? Y lamentablemente nos vamos a tener que ir acostumbrando a este tipo de incendios, estos incendios de sexta generación, como dice Jaime. Sí, efectivamente, porque si no cambia radicalmente estas condiciones meteorológicas, y luego tenemos que hablar de la complejidad de nuestra isla, ¿no? Una isla que lamentablemente está muy mal ordenada en la planificación territorial y urbanística y que hace que sea muy difícil gestionar este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, como decíamos, todavía es pronto para evaluar los daños de este incendio, pero por la zona en la que se está desarrollando, por donde va arrasando el fuego, ¿de qué zona estamos hablando? ¿Qué nos encontramos y qué especies vegetales y animales? Pues estamos hablando fundamentalmente de pinar, un pinar que no es homogéneo porque tenemos zonas de pinares más antiguos con pinos con unos troncos mucho más gruesos que van a resistir previsiblemente mejor la acción del fuego. Hablamos de mucho pinar de repoblación con unos pinos muy finos, con una corteza muy fina que pueden desaparecer, pero luego hablamos de fayal brezal, hablamos de elementos de Monteverde que son muy frágiles. Hay que recordar que toda la vertiente norte de Tenerife, desde Teno hasta Naga, estaba cubierta por Monteverde, por laurisilva, y realmente ahora lo que quedan son unos pequeños relictos, unos pequeños elementos aislados y fragmentados. La posibilidad de que afecte a esos elementos es mayor, y luego tenemos que hablar de comunidades muy frágiles, pues de restos de Monteverde que hay también en la zona de Huimar y Arafo, Madroñales, etcétera. Y ya se está hablando por parte de Manuel Nogales, el delegado del CSIC, que estaba ahora leyendo un artículo de varias especies especialmente vulnerables o dañadas, desde el cabezón de Añabingo, que solo crece allí, el pico paloma, por la zona de la ladera de Santa Úrsula, estamos hablando de la garbancera, las orquídeas precisamente de Añabingo, y luego tenemos que decir, Estíbaliz, que creo que esto es muy importante recordarlo, tenemos que desterrar ese mantra de, bueno, el pino canario se regenera. El pinar no es solo el pino canario, el pinar es una comunidad de seres vivos, desde el suelo, donde hay bacterias, hongos. Uno sustento del otro, ¿no? Uno sustento, efectivamente. Entonces, cuando desaparece el pinar y si vemos después rebrotar el pino, eso no significa que toda esa comunidad, estamos hablando desde bacterias, hongos, pequeños insectos, invertebrados. Es que quizás lo más que nos llama la atención, Jaime, es la más arbórea, ¿no? Es lo visible, lo claro, que más vemos, pero hay un equilibrio total. Estamos hablando de aves, una comunidad de aves fundamentales, desde picapinos hasta pinzones azules, aguilillas, gavilanes. Estamos hablando de reptiles, lagartos, lisas, perenquenes. Estamos hablando de una de nuestras grandes joyas, que son los murciélagos. Tenemos unas especies de murciélagos endémicas como el orejudo canario o el murciélago de monte canario que están ahí y que previsiblemente se van a ver afectados. Por lo tanto, no es tan fácil como decir vamos a regenerar y vamos a recuperar, porque esto va a tardar mucho tiempo en volver a ser lo que fue, ¿no? Y además estamos hablando incluso también de una especie, el pinzón azul, que se ha hablado mucho estos días, que incluso estaba en periodo de cría y que esto quizás también repercute en esta especie que está en peligro de extinción, ¿no? Sí, realmente la cría como tal terminó ya. Lo que pasa es que las nidadas, los pollos, son muy jovencitos
y están empezando a dar sus primeros aleteos o están empezando, digamos, a coger experiencia, ¿no? Y realmente en estas condiciones, pues para ellos que acaban de llegar a la vida en primavera, pues es mucho más difícil. Lo hemos hablado en esta tertulia y también ha surgido el debate estos últimos días y tiene que ver también con esa masa arbórea, que muchos también han puesto sobre la mesa el debate de si quizás tenemos mucha masa arbórea, está muy compacta, que quizás tendría que estar los pinos más aislados unos del otro, que quizás los planes de reforestación a la hora de reforestar han reforestado quizás de forma desordenada. ¿Cómo debería ser un plan de reforestación? ¿A qué se debería ajustar, Jaime? Esto los expertos lo dicen bastante claro. Hay que tener en cuenta que las reforestaciones que se están viendo afectadas, muchas de ellas son de hace 50, 60 años. Ahí que se intentaba plantar mucho pino junto, pensando que algunos de esos pinos no iban a ser viables. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo esos pinos todos han sido viables y compiten, digamos, de una manera muy somera o muy descriptiva, compiten los unos con los otros entre sí, por lo tanto no adquieren el porte necesario, no adquieren la corteza tan gruesa que permite que el fuego no les ataque o no les mate, ¿no? En este caso. ¿Qué ocurre? Que se habla de la necesidad de hacer entresacas que creo que en algunos sitios se han podido hacer, en otras no se ha llegado a tiempo, y sí que evidentemente sería mejor mantener una densidad menor. ¿Y entresacas, ¿no? ¿Qué significa, Jaime? Entresacas significa quitar algunos de esos pinos para que la masa forestal no sea tan compacta. Para que me entiendan los televidentes, hay pinares canarios antiguos en El Hierro, en La Palma, en Tenerife, donde vemos esos pinos de gran porte y donde sí que vemos que los pinos están muy separados o relativamente separados los unos de los otros. Eso es ideal, no un pinar que tenga esa densidad tan grande, ¿no? ¿Vivimos de espaldas al monte, Jaime? Absolutamente, como hemos dicho muchas veces que vivimos de espaldas al mar y vivimos de espaldas al monte. Mira, yo estos días he estado hablando con mucha gente de medianías. Y a mí me gustaría aquí romper una lanza por las medianías de Canarias, en particular por las de Tenerife, porque creo que son grandes olvidadas. Hay mucha gente que lleva viviendo allí toda su vida durante muchas generaciones y hay gente que ha optado por ir a vivir a medianías. Y las medianías de Canarias y de Tenerife en particular están muy abandonadas. La gente se queja de falta de acceso. Yo esta mañana hablaba con una compañera que vive en Fuente Nueva, Narico, lleva años reclamando un acceso digno, faltan servicios básicos y todos esos servicios lo que pueden suponer es que la gente esté más arraigada a ese medio rural. La gente en general de las medianías se siente abandonada ahí y se empiezan a escuchar voces de esas características durante el incendio. Yo creo que hay que dar una mayor atención a las medianías y hay que atender a esa agricultura abandonada, porque hay que reconocer que en Canarias no consumimos ni el 10%, o sea, de lo que consumimos ni el 10% es producto canario. Estamos hablando de que no tenemos soberanía alimentaria. Cualquier problema que tengamos de desabastecimiento, vamos a estar a merced de lo que pueda pasar. Y para más INRI, esos campos abandonados pues son más fáciles de colonizar o de ocupar por el fuego. Por lo tanto, hay que hacer, desde mi punto de vista, habría que hacer un plan de medianías muy potente para dar atención a todas esas personas y para conseguir que esa sea la primera línea de defensa contra este fuego, ¿no? Contra estos fuegos. Cuando te hablabas de vivir de espaldas al monte, también de espaldas al mar, también lo recalcabas, tanto que se dedica esta fundación también a la educación ambiental y que compartes mucho tiempo con jóvenes y con niños en los colegios y en los institutos, Jaime, ¿te encuentras con la sorpresa que quizás los niños y los jóvenes no conocen nuestro monte? Absolutamente, hay muchos niños de Tenerife que, por ejemplo, no han ido al Parque Nacional o no han estado en lugares de la corona forestal y esto tiene que ver con nuestro modo de vida, un modo de vida donde los jóvenes y los niños pasan demasiado tiempo en los interiores de las casas con dispositivos electrónicos y no está habiendo esa educación ambiental. Yo tengo que decir que en los colegios, en los centros educativos se está haciendo un esfuerzo titánico por parte de los docentes, la mayor parte de las veces individualmente y sin apoyo y con poco tiempo, para fomentar esta educación ambiental, pero no es suficiente. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo de toda la sociedad, de todos los agentes económicos y sociales, para que la educación ambiental sea real. No me vale el marketing verde, no me vale el greenwashing, me vale que la gente se forme. ¿Por qué? Porque una gente formada es capaz de respetar. Hay una frase que me gusta mucho que es conocer para conservar. Si nosotros vivimos de espaldas a algo, no lo vamos a amar, no lo vamos a respetar. Esto me vale para la violencia de género, esto me vale, lo que uno no quiere lo maltrata. Lo mismo vale con el medio ambiente. Si tú no quieres o no y en primer lugar no conoces tu entorno natural, no lo vas a respetar y no lo vas a querer. Y esto yo creo que está pasando también. Y una cosita nada más, también veo muchos agentes económicos y sociales que a veces presentan
el medio ambiente como si fuera nuestro enemigo, el enemigo, la amenaza de nuestro desarrollo económico, de nuestra calidad de vida, y eso también genera un ambiente de hostilidad. Y yo creo que eso hay que romperlo. Todos nos tenemos que involucrar en el cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Y qué siente un ambientalista, Jaime, cuando se entera y vemos ya que ayer dicen en rueda de prensa que la Guardia Civil está investigando, que está llevando a cabo diferentes líneas de investigación porque este incendio ha sido intencionado? ¿Qué siente una persona cuando ve que ya incluso este incendio se ha salido quizás de nuestro control y vemos que realmente detrás puede haber una mano que ha provocado esta catástrofe, ¿no? Mira, Estíbaliz, todos los que estamos en el mundillo realmente ya lo sospechábamos, teníamos bastantes indicios, y te voy a decir por qué. Es el tercer incendio que se produce en la zona de Chibisaya este verano. En el segundo coincide precisamente con el incendio de Punta Gorda Tijarafe, y hay que desviar 2 helicópteros que iban de La Gomera a La Palma, hay que desviarlos a apagar un fuego en esta zona. Por lo tanto, no hay que ser muy listo para entender que en este caso estamos hablando de alguien que reiteradamente, un grupo de personas que reiteradamente está intentando pegarle fuego a esa zona. Por lo tanto, rabia, frustración y desde luego un deseo importante de que hagamos más en prevención, y necesitamos más vigilancia. Llevamos años repitiendo que hace falta una plantilla mayor de agentes de medio ambiente, de vigilantes de medio ambiente. Hay cosas que se están practicando en Galicia, patrullas conjuntas con el ejército, vuelos de vigilancia diurna para detectar posibles focos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y luego, insisto, trabajar mucho con la gente de medianía. Tenemos que hacer programas de atención a la gente de medianía, y tenemos que crear programas específicos para esa zona. Pues Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo. Juan Coello, gracias como siempre por participar en Buenos Días Canarias. Muchísimas Mucho gracias, ánimo. Estíbaliz. Gracias. Buenos días. Muy amable.